Hola Alex, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Oye, pues cuéntanos esta semana, 30% la caída de venta de libros, dice la industria del libro. Cuéntanos Exactamente. esta nota, qué terrible. Así es, pues una noticia bastante negativa en el contexto de la pandemia. Como sabemos, pues la industria editorial, la industria del libro ha sido una de las más golpeadas durante esta emergencia sanitaria por COVID-19. Se dio a conocer el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, un reporte que lanzan cada año. Me parece que esta ocasión fue un poco más prematuro el lanzamiento de este reporte por la misma situación. Y pues sí, la cifra es que la industria editorial ha caído en 30%, la venta de libros ha caído en 30%, uno de los golpes más duros, sin duda, pues en los últimos 50 años en la industria. Es una caída sin precedentes, una caída que además se verá reflejada no solamente en librerías, sino en editoriales pequeñas y grandes, también en compañías que se dedican a imprimir, en editores independientes, en los escritores, por supuesto que también, en todos los profesionales y todos los oficios que rodean a este mundo del libro, que es bastante amplio. La CANIEM esperaba que se generaran 11.126 millones de pesos, pero lamentablemente el cierre de librerías por más de 4 meses pues provocó una caída ya del 30%, incluso se habla de que a finales de año la caída sea del 32%, y lo peor es que el próximo año la tendencia también es a la baja. Se espera quizás una tendencia de 11% la caída, si bien nos va. Entonces, pues bueno, este es el reporte de la CANIEM que dan a conocer. Los empleos de este sector editorial cayeron también en 12%, una caída estrepitosa para un mundo en el que de por sí la mayoría de las personas pues no ganan un salario justo, y los que ganan pues están contratados por servicios profesionales independientes, no tienen seguridad social. Entonces, pues bueno, así está la industria del libro en estos momentos. Lamentable noticia para el mundo editorial, que es tan rico en México además. Oye, mi querido Eduardo, y supimos porque hablamos hace muchos programas atrás de la situación en crisis que estaban Era, Almadía y otras editoriales muy importantes. Bueno, Era es más o menos grande, pero Almadía es pequeña y otras más que estaban en problemas gravísimos. ¿Tú sabes si la libraron, si ahí la llevan o si ya de por sí dijeron hasta aquí llegamos? Sí, la situación, como bien mencionas, Jorge, es compleja. Creo que un buen ejemplo es Sexto Piso. Sexto Piso, pese a ser una editorial, pues muy buena, ¿no? De muchísima calidad, a cargo de Orrabaza. La verdad es que, bueno, por personas que conozco en ese sello, pues sí, la situación es compleja, no han podido librar la pandemia como han querido, las caídas son evidentes, incluso han tenido que rematar libros en 100 pesos, 80 pesos desde su página web. Pues es lo que queda para por lo menos salir con la menor cantidad de pérdidas posibles, ¿no? Se habla de que los negocios dedicados a las industrias creativas y culturales pues realmente ya están luchando por perder lo menos posible, ¿no? Ya no tanto para ganar, sino por perder lo menos posible. Entonces, Sexto Piso es un buen ejemplo de una editorial que pues sigue, o sea, hay que mencionarlo, sigue con vida, y los planes al parecer siguen siendo ir hacia adelante, pero es una situación muy compleja. Almadía es una situación similar. Almadía de hecho es una editorial un poco más pequeña, y es increíble, ¿no? Como editoriales que publican autores tan importantes, ¿no? En México como Juan Villoro, ¿no? Internacionalmente como Simon Crosby, pues son editoriales que se le están viendo negras durante esta pandemia. Y bueno, esto evidentemente va también a los bajos índices de lectura, ¿no? Que existen en México, un problema que además ya tiene muchísimos años. En mi opinión, pues por las malas estrategias de difusión de lectura que ha tenido el gobierno mexicano, ya que pues la lectura se ve más muchas veces como una obligación, como un gusto, ¿no? Entonces, de cierto modo, pues las estrategias gubernamentales tampoco han ayudado a que la industria editorial crezca, lamentablemente. Oye, y al contrario, los podcasts, mencionas, están subiendo su reproducción al 400%. Tenemos que decir que nuestro querido Víctor Manuel, que estuvo mucho tiempo en Excelsior, ahora lanza en México, lo trae también un lugar que se llama Himalaya, que hacen podcasts, Víctor Manuel Torres. Entonces están también ya metidísimos, me parece que una empresa hindú. Entonces llegan con esto también de los podcasts, pero Spotify dice que subió esto 400%.
es completamente contrario a la industria del libro. Y cuéntanos sobre esto. Así es, pues Spotify dio a conocer algunos números, como dices, números muy contrarios, muy contrastantes con el mundo editorial. Los podcasts, la escucha de podcast ha crecido en 400%, refiriéndome específicamente a podcasts de lengua hispana. Los podcasts en español han crecido considerablemente. Estamos hablando que de por sí el podcast ya era un formato en crecimiento. Se estimaba que su crecimiento era de 75% interanual. Pero bueno, con la pandemia, todos encerrados, pues a mucha gente le ha dado por estar escuchando podcast todos los días, por estar viendo nuevas opciones de qué escuchar. Y pues sí, entonces los podcasts han tenido este crecimiento pues bastante notable. Para que se den una idea, la mitad del catálogo de podcasts en español en Spotify, solo la mitad completa fue lanzada durante estos últimos 6 meses. Estamos hablando de que también sí hay una necesidad de la gente por escuchar la voz humana, ¿no? Esta cercanía que pues tenía, bueno, tiene, de hecho, la radio, ¿no? El podcast es heredero directo de la radio. Entonces, esta magia de tener la voz que te cuente algo, me parece que pues sí es inigualable. Este formato ha gustado mucho y también demuestra la inquietud, como bien mencionaba Alex, pues de muchos creadores, ¿no? Que se han animado a subir sus contenidos a las plataformas de streaming, a subir sus podcasts, de temas variadísimos, ¿no? Yo en Spotify he visto temas desde superación personal, ¿no? Desde los básicos hasta filosofía, antropología, ¿no? Mismos podcasts sobre rock, sobre reggaetón. La verdad es que hay un abanico muy amplio de temas. Entonces, pues sí, este es el crecimiento que reporta Spotify durante este 2020. Todavía el crecimiento, de hecho, va a seguir. Todavía le quedan, pues, un mes. Ya le queda, bueno, ¿cuánto queda para que acabe ya 2020? Me estoy dando cuenta que ya es casi fin de año. Sí. Pero bueno, ya estamos prácticamente en el cierre. Sí. Exacto. Entonces, porque ya el 15 de diciembre y demás, pues ya todo el mundo, aunque estemos en pandemia, pues haga su posada en su cuarto o lo que sea. Sí, y a lo mejor ya estaremos ahí en el encierro, mi querido George. Sí. Por eso, pero pones tu piñata ahí ahí donde tienes tus fotografías y te das vuelta tú mismo y empiezas a cantar, dale, y partes tu piñata y ya te pones a cenar tú, quizás con alguien más, pero bueno, la gente ya, no sé ahora, pero se desconecta de muchas cosas. Así es, y todo está, de hecho la plataforma sueca, eso es una plataforma sueca, Spotify, ya bueno, el capital es global, ¿no? Pero mayoritariamente es sueco. Spotify pues anunció, si recuerdan, hace un par de años una inversión muy agresiva, un plan de negocios muy agresivo para hacer crecer la industria de los podcasts. En aquel año invirtieron entre 400 y 500 millones de dólares solo en su división de podcast y con esto han logrado que haya 1.9 millones de títulos de podcast para sus más de 320 millones de usuarios a nivel internacional. Entonces estamos hablando de una cantidad verdaderamente monstruosa, ¿no? Sí. La pregunta es si realmente nos va a alcanzar el tiempo para escuchar a todos los podcasts, y eso que nada más estamos hablando de Spotify, hay que sumarle los podcasts que hay en N cantidad de sitios web y de apps y de plataformas, ¿no? Pero sin duda, pues bueno, estamos ante el crecimiento de una nueva forma del entretenimiento. El podcast había tenido por ahí también su resurgimiento por ahí de 2008, 2009, gracias a Apple, pero bueno, durante algún tiempo desapareció y nuevamente viene el pico, ¿no? Creo que en el entretenimiento vamos muy así, de pronto estamos como en altas y bajas, y creo que el podcast no es la excepción. No, ¿Tú has participado en el podcast, Alex? El TikTok ya lo anuncian en televisión muchísimo. Hoy que un poco vi la tele yo la veo un poco para dormir, a ver si me arrulla. Vi como 10 anuncios de TikTok. Dije, Dios mío, ¿por qué estarán anunciando en televisión tanto TikTok? ¿A qué se debe eso, mi querido Eduardo? TikTok finalmente es la plataforma, la red social con mayor índice de crecimiento en los últimos 5 años, ¿no? Es una red social muy joven, además utilizada por chavitos desde los 10 a los 18 años. Es una red social que además te permite interactuar de una manera muy distinta como lo presenta Facebook o Instagram o Twitter. Digamos que es una red social, sí, para los más chavos. Yo no tengo TikTok, la verdad, y no sé si ustedes tengan. Pero pues no me veo ahí haciendo un bailecito, la verdad es que no. Sí,
No, pero bueno, TikTok es una plataforma que se ha utilizado para muchas cosas, ¿no? La mayoría de la gente la utiliza así como medio de ocio, como todas las redes sociales, pero bueno, hay personas que han encontrado una manera interesante de transmitir ciertos conocimientos, ¿no? Que quizás en un video de 35 segundos es más fácil explicarlo a lo mejor en un texto, ¿no? O en un audio mucho más largo como lo es un podcast. Y volviendo al tema de los podcasts, algo que también llama la atención es que muchos de ellos han sido hechos y grabados por personas también muy jóvenes. Se pensaría que el podcast, al ser heredero directo de la radio, sería un formato para personas pues ya mayores, quizás de 30 o 40 años, pero no es así. La verdad es que chicos de 18 o 25 años pues se han aventado a hacer sus podcasts y me parece que eso es algo pues bastante destacable en esta industria. Bueno, aquí en Periodistas Unidos subimos los comentarios de Jorge Meléndez, que hace su programa todos los viernes en los tiempos del COVID. Recortamos sus 2 participaciones, su entrevista y su comentario, y entonces ya en su comentario, que también está en texto, le incluimos ese podcast. Entonces también ahí andamos nosotros haciendo nuestros pininos.